HyperX Pulse 5 Core, uno de los mejores mouse precio-calidad del mercado, y lo trae HyperX. Pero vamos a probar si realmente vale la pena sus switches y su manejo con su precio en el mercado. Todo eso y más aquí en TechK. Y bien, como siempre, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing o algún review en específico, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos al canal lo más pronto posible. También les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram para que estén un poco más al pendiente de las noticias del canal y sobre todo para que nos ayuden en nuestras encuestas y preguntas sobre qué periféricos y qué review traeremos próximamente al canal. También tenemos nuestra cuenta de Twitter en la cual les estaremos informando sobre todo el mundo de la tecnología y el mundo gamer para que estén más actualizados. Y bien, se estarán preguntando, Kelvin, ¿para qué trajiste este mouse? Pues bien, este mouse lo traje por su precio-calidad. Es un mouse bastante económico, bastante asequible y con unas muy buenas características gamer en la cual ustedes pueden tener accesibilidad mucho más fácil. Así que quería traerles en esta nueva temporada de TechK mucho precio-calidad para que ustedes puedan también acceder y comparar con los periféricos de gama alta y premium que hemos tenido en el canal anteriormente. Así que sin más preámbulo, empecemos con nuestro unboxing. Y bien, como siempre en el canal vamos a empezar a detallar la parte externa de la caja, que en este caso no nos da mucha información, solamente que tiene un RGB como tal de iluminación y en la parte de atrás que nos da 2 años de garantía. Así que no teniendo mucha información, vamos a empezar a abrir la caja por la parte superior. Y bien, abriendo aquí la parte de arriba de la tapa podemos encontrar este pequeño hueco y podemos jalar nuestro mouse, el cual dentro de la caja ya no hay nada más, y podemos mirar que de antemano tenemos la tarjeta de presentación de HyperX que siempre los caracteriza y su pequeño manual sencillo. Así que vamos a sacar esto aquí a un lado, vamos a sacar este empaque que se ve bastante sencillo, vamos a colocar nuestro mouse acá. Vamos a sacar todo esto y lo vamos a colocar a un lado. Y bien, ahora quitando el empaque del mouse plástico, vamos a notar que el mouse tiene un diseño en particular, es un diseño mucho más grande, más largo, pero bastante sencillo, bastante minimalista. Pero Kelvin, ¿por qué me dices tú que de pronto esto es un mouse gamer? Pues bien, porque este tiene unas características especiales y son las siguientes: switches Omoroen con 20 millones de clips, un DPI de 6200 que va desde 200 hasta 6200 de 100 en 100, un lector óptico de píxeles de 33.27, una tasa de sondeo de 1 milisegundo, que eso traduce a los típicos 1000 MHz que van entre 125 a 1000 MHz, que yo les recomiendo en lo personal que lo manejen entre 500 y 1000, un cable de 180 centímetros y un peso de 87 gramos, que equivale a la misma altura de peso del Logitech G Pro. Además de estas características, también les tengo las medidas en específico para su tipo de mano, y estas son: este mouse tiene un largo de 119.30 milímetros con un ancho de 63.90 milímetros y una altura de 41.30 milímetros, para un peso total de 87 gramos, pero con su cable un peso total de 123 gramos. Pero bien, Kelvin, además de tus características y medidas, ¿qué nos puedes decir de este mouse? Pues bien, como pueden notar, es un diseño bastante sencillo, como les había dicho al principio, bien minimalista, el cual hacia el lado izquierdo tiene 2 botones programables para que ustedes lo puedan utilizar y que son bastante sensibles, además de sus botones principales izquierda y derecha, que también tienen un buen agarre, y tiene sus botones para configurar su DPI. Ahora, por la parte de abajo tiene 2 sistemas acolchados que les recomiendo realmente por experiencia que lo utilicen con una almohadilla, no lo utilicen encima de la mesa directamente de su setup, porque realmente estas almohadillas no son tan buenas. Además, recordemos que estamos hablando de un mouse precio-calidad, así que pues tengan en cuenta esa parte. El cable se puede ver que es bastante resistente, aunque un poco delgado. Tampoco abusen de él como tal, pero sí es muy bueno. También tiene un tipo de diseño que es tipo de punta de dedos o de garra. Este mouse definitivamente no es para gente de agarre de palma, porque no les va a servir. Definitivamente es tipo de garra o tipo de punta de dedos, nada más. ¿Qué más les puedo decir? Tiene una maniobrabilidad o un diseño de sensor bastante práctico y bastante rápido, muy resistente. He trabajado en varios videojuegos como Fortnite y Call of Duty, que son mis preferidos por si no sabían. Esos juegos se trabaja muy bien con él como tal. Ahora, les aconsejo algo: el DPI normalmente en este mouse es mucho más sensible que incluso mouse profesionales. ¿Y a qué me refiero? Porque
Por ejemplo, con este mouse he trabajado a 600 dpi y realmente trabaja como trabajan los profesionales a 800 dpi. Entonces tengan muy en cuenta esa parte. Pero bien, ahora vámonos a la parte de la computadora para ver el software, qué otras características le puede dar a este mouse aparte de su RGB. Y bien, ya aquí en la computadora simplemente vamos a darle clic a un navegador preferido de nosotros y vamos a colocarle HyperX. Cuando salga la búsqueda vamos a darle clic a la primera página para entrar a la página oficial y vamos a ir hasta productos. De productos vamos a bajar hasta software y vamos a darle clic para entrar a la página del software versión beta y vamos a descargarlo. Al descargarlo e instalarlo se nos va a salir un icono como este en el escritorio, el cual le vamos a dar doble clic y vamos a encontrar todos los periféricos de HyperX conectados a la PC, que en este caso solamente será el mouse. Este mouse tiene tres configuraciones como es la iluminación, los botones y los sensores. Empezamos por la iluminación, que simplemente tiene unos efectos para agregar bastantes básicos e ilimitados, y también tiene un nivel de iluminación para el RGB y sus colores y su velocidad como tal. En la segunda opción tenemos los botones para configurar nuestros 7 botones como tal, dándole solamente clic y colocándole alguna asignación, hasta incluso macros. Y en la última parte tenemos la parte de sensor o DPI, en la cual ya vienen preconfigurados 3 niveles, los cuales solamente le pueden mover de 100 en 100 y puedes seguir agregando más niveles si tú quieres. Y también te puedes dar cuenta a qué nivel vas simplemente con dándole clic al botón, y Windows te va a mostrar en la parte inferior de abajo cómo se va a ver o qué DPI estás utilizando como tal. Así que eso por esta parte, y aquí al final también tienes los 3 perfiles para poder guardar tu configuración. Eso es por parte del software del mouse. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir de este mouse? Y es que es uno de los mejores mouse precio-calidad definitivamente. ¿Por qué? Por su calidad, su material y sobre todo sus características como su DPI, que es un DPI que es mucho más sensible que los DPI de los sensores profesionales de otros mouse. Por ejemplo, si este DPI lo manejas a 600, eso es un equivalente a 800 en un mouse profesional, así que habla muy bien de él. Un punto malo de pronto es su pequeña rueda, que es mucho más pequeña de lo normal y que normalmente tiende a tener problemas para manejo de cambio de armas o demás, pero nada que no te puedas adaptar rápidamente. Además, después de estarlo probando durante un buen tiempo, puede manejar perfectamente muchos de los juegos más famosos como Fortnite, Call of Duty y demás, que se pueden manejar muy bien con este mouse. Así que si quieres comenzar en este mundo gamer, definitivamente este es el mouse indicado. Así que se lo recomiendo, y sobre todo por su precio. Estamos hablando de $25 en el mercado. Eso es un equivalente a estos precios en sus países según Amazon y Mercado Libre, pero la verdad vale muchísimo la pena. Es muy asequible y para comenzar en este mundo es ideal. Así que con esto los dejo. Espero les haya gustado este review. Si es así, por favor regálenme un like, y lógicamente no me puedo ir sin decirles que se suscriban al canal en el botoncito rojo de aquí abajo y toquen la campanita. Nos vemos en un próximo review y en un próximo video. Bye.